La resistencia crea tensión y ansiedad y convierte la vida en una carga. Para evitar esta carga y poder abrazar plenamente la vida, los sabios a lo largo de los tiempos han enseñado la importancia de aceptar la realidad. Solo aceptando la realidad podemos trabajar con el flujo de la vida a medida que pasa y crear un mundo mejor. Toda la ciencia se basa en estudiar la realidad, aprender sus leyes y luego trabajar con esas leyes para mejorar nuestras vidas. Los científicos no pueden negar la realidad, deben aceptar plenamente la realidad como el punto de partida de sus esfuerzos. Para volar, debemos abrazar por completo la ley de la gravedad, no negar su existencia. Lo mismo es cierto en el ámbito espiritual. Enseñanzas como la rendición, la aceptación y la no resistencia forman la base de una vida profundamente espiritual. Pero estos conceptos pueden ser difíciles de entender. La aceptación se entiende mejor como la no resistencia a la realidad. Por más que lo intente, nadie puede hacer que un evento que ya sucedió no haya sucedido. Su única opción es aceptar el evento o resistirlo. Primero hay que entender quién está dentro y quién es ese que tiene el poder de decidir. ¿Ciertamente estás ahí? Tienes un sentido intuitivo de la existencia en tu interior. ¿Qué es eso? Es la conciencia de uno mismo. El tema más importante. Hay muchas maneras de acercarse a la naturaleza del ser. Vamos a ir despacio y empezaremos con algo muy sencillo. Imagina que alguien se te acerca y te pregunta: «Hola, ¿estás ahí?». ¿Cómo responderías? En realidad, nadie diría: «No, no estoy aquí». Si no estás ahí, ¿quién respondió? Definitivamente estás ahí, pero ¿qué significa eso? Para aislar lo que significa tú ahí dentro, imagina que te muestran 3 fotografías diferentes. Las fotos se muestran una tras otra y luego se te pregunta: aunque las fotos cambiaron, ¿fue el mismo que las vio las 3? Tu respuesta sería: por supuesto que era el mismo yo. Muy bueno, que nos ayuda a orientarnos. A partir de este simple ejercicio, está claro que tú ahí dentro no eres lo que miras. Tú eres el que está mirando. Las imágenes cambiaron. Tú, que lo vistes, quedaste igual. No es difícil entender con fotografías que no eres lo que miras, pero hay algunos objetos con los que nos identificamos más que con otros. Por ejemplo, nuestros cuerpos. Nos identificamos con nuestros cuerpos lo suficiente como para decir: soy una mujer de 43 años que mide 1,60 m. ¿Es eso realmente lo que eres allí? ¿Un cuerpo femenino de 43 años y 5 pies y 6 pulgadas? ¿O es el cuerpo algo de lo que eres consciente? Para resolver esto vamos a comenzar con tu mano. Si te preguntaran si puedes ver tu mano, tú dirías: sí, veo mi mano. Está bien, pero ¿y si se corta? No te preocupes. No te preocupes por el dolor. Solo por un momento imagina que no hay dolor. ¿Todavía estarías allí? ¿No notarías que tu mano se ha ido? Porque tu mano se fue. Es como las fotografías cambiantes. Cuando la mano estaba allí, la veías. Cuando se fue, viste que se había ido. Tú ahí dentro, ¿qué ves? Ese que ve no cambió. Lo que estabas mirando cambió. Tu cuerpo es solo otra cosa que ves. La pregunta sigue siendo: ¿quién está ahí dentro haciendo el ver? Ten en cuenta que no tuvimos que detenernos con la mano. La cirugía se ha vuelto tan avanzada que con la ayuda de una máquina de circulación extracorpórea y otros dispositivos médicos, los cirujanos podrían extirpar una gran parte de tu cuerpo
y el mismo sentido del yo todavía estaría ahí, consciente de los cambios. ¿Cómo podrías ser tu cuerpo si cambió tanto y tú ahí dentro permaneciste igual? Afortunadamente, para ayudarte a darte cuenta de que no eres tu cuerpo, no necesitamos ir tan lejos. Hay una manera mucho más simple e intuitiva de abordar esto. Seguro que te has dado cuenta de que tu cuerpo no era el mismo cuando tenía 3, 10, 20 o 50. Ciertamente no se verá igual cuando tengas 80 o 90. Pero no es lo mismo, no es el mismo tú ahí mirándolo. Cuando tenías 10 años y te mirabas al espejo, ¿viste lo que ves ahora? No, pero no era lo que mirabas entonces y ahora. Has estado ahí todo el tiempo, ¿no? Ese es el núcleo, la esencia de todo lo que estamos discutiendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí mirando a través de esos ojos y viendo lo que estás viendo? Al igual que cuando te mostraron las 3 fotografías, no eras ninguna de las fotos, eras tú quien las miraba. Del mismo modo, cuando te miras en el espejo, no eres tú lo que ves, eres el que lo ve. Tu relación con lo que ves es siempre de sujeto-objeto. Tú eres el sujeto y lo que estás mirando es el objeto. Hay muchos objetos diferentes que entran a través de tus sentidos, pero solo hay un sujeto que los experimenta, tú. Una vez que reconozcas que estás allí, notarás que los objetos a tu alrededor tienden a distraer tu conciencia. Por ejemplo, un perro ladra, alguien entra en la habitación, hueles el aroma del café y todo esto atrae tu atención. Diariamente estás tan distraído por los objetos externos que rara vez permaneces centrado en ti, que eres el receptor consciente de estos objetos. Examinemos la relación real entre este receptor consciente y los objetos que lo distraen. Para mirar esto, científicamente ni siquiera estás mirando los objetos externos. En este momento en realidad no estás mirando lo que ves. Lo que sucede es que los rayos de luz rebotan en las moléculas que forman los objetos externos. Estos rayos reflejados golpean los fotorreceptores de tus ojos y se transmiten como mensajes a través de tu sistema nervioso. Estos mensajes luego se representan en tu mente como una imagen de los objetos externos. En realidad estás viendo los objetos adentro, no afuera. Estamos pelando lentamente la cebolla para ver cómo es ser tú. Ciertamente, las cosas no son lo que parecen ser. Incluso la ciencia lo respalda. Es como si estuvieras sentado adentro mirando un monitor mental de pantalla plana que está imaginando el mundo frente a ti. Evidentemente no eres el objeto que estás mirando. Después de todo, ni siquiera estás mirando el objeto real. Si regresas, la pregunta se convierte en ¿quién soy yo aquí mirando una imagen mental de lo que está frente a mí? Había un gran santo en la India, llamado Ramana Maharshi. Todo su camino espiritual consistía en preguntarse persistentemente a cada momento: ¿quién ve cuando yo veo? ¿Quién escucha cuando yo escucho? ¿Quién siente cuando yo siento? Autorrealización, el término para la iluminación que usó el maestro de yoga Paramahansa Yogananda, significa que te has dado cuenta completamente de quién eres allí. Todo el viaje espiritual de regreso al asiento del ser no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de darte cuenta de que eres el ser. Incluso en un sentido judeocristiano, si alguien pregunta si tiene alma, la respuesta correcta es no, no tienes alma. Tú ahí dentro, la conciencia, eres el alma. Por lo tanto, ¿quién eres tú? Se convierte en la pregunta por excelencia. No puedes liberarte hasta que entiendas quién es el que está atado. Del mismo modo, no puedes entender la aceptación hasta que entiendas quién se resiste. Cuando eras más joven, mirabas a través de tus ojos y veías cierto reflejo en el espejo. Más tarde, en tu vida, viste un reflejo muy diferente. Desde ese punto de vista, ¿cuántos años tienes?
no cuántos años tiene tu cuerpo. ¿Cuántos años tienes ahí dentro que está mirando a través de esos ojos a tu cuerpo? Si estuviste allí cuando tenías 10 años, si estuviste allí cuando tenías 20, si vas a estar allí en tu lecho de muerte notando que te estás muriendo, ¿qué edad tienes allí? No respondas esta pregunta, simplemente deja que te toque a un nivel muy profundo. ¿Estás dispuesto a dejar de lado los conceptos tradicionales sobre tu edad? Imagina ahora que te estás mirando en el espejo justo después de ducharte. ¿Ves el reflejo de un cuerpo masculino o femenino? ¿Qué pasa si de repente a través de algún poder misterioso cambia? De alguna manera las partes del cuerpo cambian. Si eres un hombre, ahora estás mirando a una mujer. Si eres una mujer, ahora estás mirando a un hombre. ¿Seguirías siendo el mismo tú allí mirando ese cuerpo? ¿Seguirías siendo la misma conciencia que siempre ha mirado a través de esos ojos ahora viendo un cuerpo muy diferente? Probablemente estarías diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, sería lo mismo que tuvieras toda la experiencia. Entonces, ¿de qué género eres tú allí? Tú ahí dentro, que no tienes partes del cuerpo, no puedes tener género. Todo lo que puedes tener es conciencia de que cuando miras a través de tus ojos, el cuerpo que estás mirando tiene cierta forma y forma. Esa forma y forma puede ser masculina o femenina, pero tú, ¿qué te das cuenta? No eres ninguno de los dos. La pregunta sigue siendo, ¿quién eres tú, la conciencia que intuitivamente sabe que está ahí? Tu cuerpo tiene una edad y tu cuerpo tiene un género, pero esos conceptos son irrelevantes para quien observa el cuerpo. Si miras un jarrón alto de 100 años, ¿eso te hace alto y de 100 años? Lo mismo ocurre con la raza. Tu piel puede tener cierto color, pero la conciencia que nota esto no tiene ningún color. Tú no eres tu cuerpo, eres tú quien nota las características de tu cuerpo. Eres la conciencia interior que está mirando todo esto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar ir a quien creías que eras? Porque quien pensabas que eras no es quien eres. El mismo ser interior está mirando tu cuerpo, tu casa, tu coche. Tú eres el sujeto, todos los demás son objetos de la conciencia. Ahora, imagina lo que sucede por las noches, cuando te vas a dormir. A menudo sueñas. Te despiertas por la mañana y dices, tuve un sueño. Esa declaración es realmente muy profunda. ¿Cómo sabes que tuviste un sueño? ¿Simplemente recuerdas el sueño o realmente estabas allí experimentándolo? La respuesta es muy simple, estuviste ahí dentro experimentándolo. El mismo tú que mira a través de tus ojos y ve el mundo exterior, estaba experimentando los hechos que ocurrían en el sueño. Solo hay un ser consciente allí y estás experimentando el mundo de la vigilia o el mundo de los sueños. Ten en cuenta que cuando describes tus interacciones con ambos mundos, intuitivamente usas la palabra yo, como en estaba volando a través de las nubes con los brazos abiertos. Luego de repente me desperté y me di cuenta de que estaba en mi cama. En los Yoga Sutras de Patanjali aborda el tema del sueño profundo y sin sueños. Dice que cuando te vas a dormir y no hay sueños, no es que no estés consciente, es que no estás consciente de nada. Si pasas tiempo contemplando esto, encontrarás que siempre estás consciente allí. Incluso las personas que quedan inconscientes o entran en coma, a menudo regresan y nos cuentan lo que estaban experimentando. Las personas tienen experiencias cercanas a la muerte en las que dejan sus cuerpos y vuelven para contarlo. Cualquiera que sea la fuente de estas experiencias, tú mismo las experimentaste y pudiste describir lo que experimentaste. ¿Cómo puedes llamar a eso no ser consciente? Médicamente lo que llamamos consciente tiene que ver con la conciencia de nuestro entorno externo. Sin embargo, el concepto que sí estás allí, conscientemente consciente de algo, esa es otra historia completamente diferente. Siempre estás consciente, has sido consciente desde el principio.
Eres consciente de aquello en lo que te enfocas, interna o externamente. ¿Quién eres tú? ¿Quién es esa entidad consciente en el interior? Volvamos a las verdades más básicas de tu vida. Estás ahí, sabes que estás ahí y has estado ahí todo el tiempo. Esto plantea algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, cuando el cuerpo muera, ¿seguirás siendo consciente de ser? ¿No es una pregunta interesante? No te emociones, no te vamos a responder eso. Eventualmente, sin embargo, habrá alguien que proporcione esta respuesta. Tú. Tienes la garantía de averiguar personalmente algún día si estarás allí después de que el cuerpo muera. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas con la muerte? Tiene que ser uno de los aspectos más emocionantes de tu vida. Es verdaderamente una experiencia única en la vida. Eso es lo que te espera en el momento de la muerte. Después de ese momento final, o vas a estar allí o no lo estás. Si no estás allí, no te preocupes. No es como, Dios mío, no estoy aquí, no me gusta esto. No. No estás allí, así que no será un problema. La otra alternativa, sin embargo, es mucho más interesante. ¿Y si estás allí? Entonces descubrirás lo que es explorar otro universo donde ni siquiera tienes un cuerpo. No hablemos más de eso porque se topa con las creencias, conceptos o puntos de vista de las personas sobre el tema. Dejemos que sea algo que esperar como la mejor experiencia única en la vida. La razón por la que algunas personas tienen tantos problemas con la muerte es porque se identifican con sus cuerpos. Como si eso no fuera suficiente, también se identifican con sus autos y casas. Las personas proyectan su sentido de sí mismos sobre cosas que no son ellos mismos. Cuando hacen eso sienten miedo de perder esas cosas. A medida que se abre el camino a través de su crecimiento interior, ya no se identificará con esos objetos externos. Se va a identificar con el sentido más profundo de sí mismo en su interior. Ahora que está claro que estás ahí, es razonable preguntar, ¿qué haces ahí? Aún más relevante, ¿cómo es allí? Qué pregunta tan interesante para hacer. ¿Cómo es allí? Si la gente respondiera honestamente, la mayoría diría que no siempre es tan divertido estar allí. De hecho, a veces es francamente difícil. ¿De qué va todo esto? Aquí es donde llegamos a una discusión realmente honesta sobre el crecimiento interior. La mayoría de la gente no se da cuenta de que siempre puede ser agradable allí. Piensa en lo más agradable que ha sido. Abrazar a tu hijo, el día de tu casamiento, tu primer beso, ganar la lotería. Recuerda ese estado, luego multiplícalo y haz que sea así todo el tiempo, excepto que sigue aumentando. Eso es lo que eres capaz de experimentar por dentro. Esa es la verdad. Es realmente hermoso allí, pero algo lo está estropeando. Imagínate entrar en una casa que tiene suciedad, cáscaras de plátano y cortezas de pizza por todas partes. Es una casa hermosa, pero nadie la cuidó. Puede volver a ser hermosa, pero se necesita algo de trabajo. Esta es exactamente la situación dentro de ti. De hecho, es por eso que estamos en esta exploración interna. Todo el mundo quiere lo mismo, le gustaría que fuera agradable allí. La gente hace todo tipo de cosas tratando de hacerlo agradable allí. Algunos corretean tratando de tener experiencias emocionantes, encontrar relaciones satisfactorias o incluso relajarse con la bebida o las drogas. Todo por la misma razón. El problema es que están abordando el tema de manera incorrecta. Están preguntando, ¿cómo hacer que sea agradable allí? Mientras que la pregunta más relevante es, ¿por qué no es agradable? Si descubres por qué no es agradable y te deshaces de eso, descubrirás que puede ser realmente agradable allí. La vida no tiene que ser un juego de, dado que no es agradable aquí, necesito encontrar cosas que compensen eso para sentirme un poco mejor. Eso es lo que todos están haciendo. Están tratando de encontrar personas, lugares y cosas en el mundo exterior que se desarrollen de una manera que lo haga más cómodo en el interior. La gente está tratando de usar el exterior para arreglar el interior. Es mejor averiguar por qué, para empezar, no es agradable el interior.
estoy aquí, soy consciente y de lo que soy consciente es que no siempre es tan agradable aquí. Esta declaración honesta es una maravillosa plataforma de lanzamiento para continuar nuestra exploración del ser y el poder de la aceptación. ¿Qué es lo que experimentas que a veces lo hace agradable por dentro y a veces lo hace muy difícil? Solo hay 3 cosas que experimentas allí. Primero, experimentas el mundo exterior entrando a través de tus sentidos. Hay todo un mundo ahí fuera y lo que está frente a ti entra a través de tus ojos, oídos, nariz, gusto, tacto. Cuando llega es una experiencia placentera, una experiencia desagradable o una pasajera. Por lo tanto, el mundo exterior es una de las cosas con las que tratas y que tiene un efecto profundo en tu estado interior. Tan abrumador como puede ser el mundo exterior, no es todo lo que experimentas en tu interior. También tienes pensamientos allí. Escuchas los pensamientos que dicen: no sé si me gusta esto, ni siquiera entiendo por qué lo hizo, o tal vez, wow, me gustaría tener un coche así. Iría a dar paseos largos de fin de semana en el campo. Si te preguntan quién dice todo esto dentro de tu cabeza, probablemente dirás que eres tú, pero no eres tú. Esos son pensamientos, y tú eres el que está notando los pensamientos. Los pensamientos son solo otra cosa que notas allí. Notas que el mundo entra desde afuera y notas los pensamientos que se generan adentro. ¿De dónde vienen los pensamientos? Comprende que los pensamientos y el mundo exterior son 2 de las 3 cosas que experimentas en tu interior. La tercera cosa que experimentas son tus sentimientos o emociones. Hay sentimientos que surgen de repente, como el miedo. Tu mente puede decir, tengo miedo, pero si no te sintieras realmente asustado, el impacto sería mucho menor. Es el hecho de que experimentas la emoción del miedo lo que causa el problema. Algunos sentimientos son agradables. Sentí amor. Sentí más amor que nunca antes. ¿Te gusta ese sentimiento? Otros sentimientos son desagradables. Siento miedo, vergüenza y culpa. No te gusta eso, ¿verdad? Ya hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración del ser. Hemos probado que estás ahí y la prueba más fuerte es que sabes que estás ahí. Este es tu asiento de conciencia. Cada vez que te pierdas, simplemente párate frente al espejo y di, hola, ¿estás ahí? Agítate a ti mismo y date cuenta. Si veo a alguien saludando, ¿quién soy yo que ve eso? Esta es una forma de volver a sentarte en tu asiento de conciencia. Mientras estás parado allí, observa de qué más estás consciente. Observa tu entorno entrando a través de tus sentidos, tus pensamientos pasando por tu mente y cualquier emoción que surja en tu corazón creando sentimientos de comodidad o incomodidad en tu interior. Estas 3 experiencias internas son la arena en la que tu conciencia juega el juego de la vida en el planeta Tierra. No tienes ninguna posibilidad allí. El aluvión constante de estas 3 experiencias es como un circo de 3 pistas en el interior todo el tiempo. El efecto es tan abrumador que es como una conspiración contra ti. El mundo exterior tiene una gran influencia en tus pensamientos, y tus pensamientos y emociones generalmente se alinearán. Es muy raro que tu mente diga, no me gusta esto, y tu corazón sienta un amor tremendo. Digamos que Fred pasa y tu mente dice, no quiero ver a Fred, no me siento cómodo viéndolo después de la discusión que tuvimos la última vez. Empezarás a sentir miedo. Estabas bien hasta que un evento vino del exterior. Se apoderó de tus pensamientos y generó emociones difíciles. Te sumerges en esa experiencia abrumadora. Ahora, si te preguntan, ¿cómo es vivir allí? Probablemente dirías, es bastante intenso. Me pierdo mucho y lucho por estar bien. No es tan divertido, ¿verdad? Buda dijo que toda la vida es sufrimiento. No estaba siendo negativo. Toda la vida es sufrimiento. Si eres rico, pobre, enfermo, sano, joven o viejo, no importa. Ciertamente hay momentos en los que no estás sufriendo, pero la gran mayoría
de lo que sucede es que solo estás tratando de estar bien. A eso se reduce. En algún momento te darás cuenta de que eso es todo lo que has hecho en toda tu vida, tratar de estar bien. Por eso llorabas cuando eras pequeño, no estabas bien allí. Por eso querías cierto juguete, pensaste que te haría bien. Por eso querías casarte con esa persona especial. Por eso querías ir a Europa o Hawái de vacaciones. Llegas al punto en el que te das cuenta de que todo lo que estás haciendo allí es tratar de estar bien. Primero piensas en lo que te harás estar bien. Luego sales y tratas de hacer que suceda. ¿Qué significa siquiera tratar de estar bien? Por un lado, significa tratar de hacer que tus pensamientos y emociones sean más fáciles de vivir. Los hay bonitos, los hay no tan bonitos. Te gustan los bonitos. Eso es con lo que estás luchando. Quieres que tus pensamientos sean positivos, edificantes y hermosos. El problema es que hay un mundo exterior de la realidad que puede entrar y hacer que tus pensamientos y emociones sean muy difíciles. Es por eso que la vida puede ser tan abrumadora. Esta interacción con el mundo, tus pensamientos y tus emociones plantea algunas preguntas muy interesantes. ¿Cuáles son estas tres cosas y de dónde vienen? ¿Cuánto control tienes sobre ellos? ¿Por qué a veces te hacen sentir bien y otras veces te hacen sentir mal? Vamos a explorar estas preguntas en gran detalle. Cuando terminemos te darás cuenta de que lo que realmente importa no son los pensamientos, las emociones ni el mundo exterior. Lo que realmente importa eres tú, ahí dentro, que estás experimentando estas cosas. ¿Cómo estás? Lo que veremos es que tú estás más alto que cualquier experiencia que hayas tenido. El que está viendo todo esto es lo más hermoso de todo el universo. Si alguna vez encuentras el camino de regreso al asiento del ser, eso es lo que vas a descubrir. Descubrirás, el reino está dentro de ti. Tú, dentro, eres un ser muy grande, hecho a imagen de Dios. Pero para saber eso, tienes que liberarte de toda la conmoción interior. Toda tu vida se compone de experimentar conscientemente los tres objetos de la conciencia: el mundo exterior, los pensamientos y las emociones. Ahora estamos listos para explorar el origen y la naturaleza de estas experiencias. Al entender de dónde vienen, perderán parte del poder de distracción que tienen sobre ti. Entonces comprenderás mejor esa tendencia que tienes a aceptarlos o rechazarlos. Hablemos de la naturaleza del mundo que pasa ante ti. Cada momento que pasa ante ti va y viene como los fotogramas de una película. Los momentos nunca se detienen, simplemente siguen fluyendo a través del tiempo y el espacio. ¿De dónde vienen todos esos momentos? ¿Por qué los experimentas de la forma en que lo haces? ¿Cuál es tu verdadera relación con lo que pasa delante de ti? Quizás aún más interesante que el mundo exterior, exploraremos la naturaleza de la mente y las emociones, incluyendo cómo y por qué siguen cambiando de la forma en que lo hacen. Aunque estos tres objetos de conciencia cambian constantemente, tú eres el ser persistente que siempre está allí experimentándolos. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cómo es sentarse y ser consciente de ser consciente? De eso se trata toda la espiritualidad. Cuando ya no estés distraído por ninguno de los tres grandes distractores, tu conciencia ya no será atraída hacia esos objetos. El foco de la conciencia permanecerá muy naturalmente en la fuente de la conciencia. Es como una linterna que ilumina varios objetos. En lugar de mirar los objetos que se iluminan, si miras la luz misma te darás cuenta de que es la misma luz que brilla sobre todos los objetos diferentes. Asimismo, es la misma conciencia la que es consciente de todos los objetos que pasan delante de ella, tanto fuera como dentro. Tú eres esa conciencia. Cuando regresas a esa fuente de conciencia, es lo más hermoso que jamás experimentarás. Es el viaje que tenemos por delante, liberarnos de las distracciones que nos siguen alejando de nuestra grandeza y nos dejan luchando con la vida. Ese es el viaje que tenemos por delante.
liberarnos de las distracciones que nos siguen alejando de nuestra grandeza y nos dejan luchando con la vida. A medida que llegues a comprender la naturaleza de estos objetos con los que estás luchando, podrás liberarte de forma muy natural del control que tienen sobre ti. Este acto de dejar ir es lo que se entiende por aceptación y entrega. Hay un estado de gran paz dentro de ti que no puede ser perturbado por el mundo, tus pensamientos o incluso tus emociones. Estos objetos pueden seguir existiendo libremente, pero ya no dominarán tu vida. Serás libre de interactuar plenamente en la vida, pero lo harás por un sentido de amor y servicio, en lugar de por miedo o deseo. Aprenderás a soltar los 3 grandes distractores y regresarás a la fuente de tu ser. Mantener la perspectiva es esencial en cada etapa de nuestro camino hacia la libertad interior. La base sólida a la que seguimos volviendo es que tú estás ahí, sabes que estás ahí y siempre has sabido que estás ahí. Pero no te enfocas en el hecho de que estás ahí porque estás demasiado absorto en lo que sucede tanto dentro como fuera de ti. Te pierdes en los objetos de la conciencia, en lugar de concentrarte en la fuente de la conciencia. El despertar espiritual se trata de desenredar la conciencia de los objetos de la conciencia. Para hacer esto será de gran ayuda comprender la naturaleza de los objetos de conciencia con los que tratas cada día. Comencemos con el mundo exterior. Lo que recibes a través de tus 5 sentidos es una parte importante de tu experiencia diaria. Estás inundado cada día con un flujo interminable de imágenes, sonidos, sabores, olores y tacto. Si vamos a explorar cómo es ser tú, el ser consciente que vive dentro, debemos tomarnos el tiempo para comprender a fondo el mundo exterior, ya que constituye una parte muy importante de tu vida. ¿Qué hay realmente ahí fuera? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es tu relación con él? Comenzaremos haciendo una afirmación con la que probablemente no estarás de acuerdo. El momento que tienes frente a ti, en este momento, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Antes de estar en desacuerdo, mira el momento frente a ti. No hagas nada con eso. No medites en ello ni trates de ser positivo al respecto. Solo nota que hay un momento frente a ti. Ahora mira a la izquierda, hay un momento diferente frente a ti. Mira a la derecha, todavía hay otro momento frente a ti. Esos momentos estaban ahí antes de que los miraras, y seguirán ahí cuando termines de mirarlos. ¿Cuántos momentos existen en el mundo ahora mismo que no estás mirando? ¿Qué tal en todo el universo? Debes admitir que esos momentos no tienen nada que ver contigo. Se pertenecen a sí mismos y su relación con todo lo que les rodea. No los creaste y no los haces ir y venir. Ellos están ahí. El momento frente a ti es solo otro momento en el universo que existe incluso cuando no lo estás mirando. Es completamente impersonal. Sin embargo, el momento frente a ti no parece impersonal, parece muy personal. Es por eso que puede causar tantos problemas. Sufres cuando el momento frente a ti no es como quieres y te regocijas cuando coincide con tus preferencias. Todos los momentos del universo son simplemente momentos del universo. Tú eres quien trae tus preferencias personales a esos momentos impersonales y los haces parecer personales. Este es nuestro primer encuentro con ver lo difícil que es renunciar a nuestra forma habitual de ver las cosas. Estamos perfectamente dispuestos a admitir que lo que está pasando en Tombuctú en este momento no tiene nada que ver con nosotros. Asimismo, no tenemos problemas en admitir que los anillos de Saturno, la gran tormenta de Júpiter y las arenas de Marte no tienen nada que ver con nosotros. En otras palabras, más de 1999% del universo no tiene nada que ver con nosotros, pero de alguna manera el 0,0001% sí.
qué 0,001% lo hace? La parte que está frente a ti. De alguna manera, porque lo estás mirando, ya no es parte del universo impersonal. Se ha vuelto personal. El problema es que le has dado mucha importancia al momento frente a ti a lo largo de tu vida al traer tus preferencias personales a ese momento. Ten en cuenta que los miles de millones de personas que no están mirando el momento frente a ti no tienen ningún problema con eso. No podría importarles menos. No están agitando tus pensamientos y no están agitando tus emociones. Cuando ya no estés experimentando ese momento, por lo general tampoco te molestará. En cambio, el momento al que recurras a continuación te estará molestando. ¿Por qué estás sentada allí? ¿Con quién está hablando? Ay, las luces son demasiado brillantes. De repente este nuevo momento comienza a afectarte porque lo estás mirando. La verdad del asunto es que existía exactamente igual antes de que lo miraras. Una de las cosas más importantes y sorprendentes de las que te darás cuenta es que el momento que tienes delante no te está molestando, te estás molestando por el momento que tienes delante. No es personal, lo estás haciendo personal. Hay innumerables momentos que se desarrollan en el universo en un momento dado, y tu relación con todos ellos es exactamente la misma. Tú eres el sujeto y ellos son el objeto. Una vez que te des cuenta de esta verdad intelectualmente, todavía no se verá de esa manera en tu vida diaria. Para ayudar, hagamos una excursión a Fisherman's Wharf en San Francisco, con vista al hermoso Océano Pacífico. Mientras miras hacia afuera, pregúntate si lo que ves frente a ti tiene algo que ver contigo. Ves olas, rocío, incluso puedes ver algunas ballenas o leones marinos. Eso resulta ser lo que se está desarrollando frente a ti en este momento. Si hubiera venido en un día diferente, o incluso a una hora diferente, lo que verías sería muy diferente, pero esto no te molestaría. Solo te molestaría si vinieras al muelle con algunas preferencias personales. Quiero ver una ballena, quiero ver las olas gigantes de las que me habló la gente. Con estas preferencias tendrás una experiencia muy diferente a la de alguien que simplemente vino a ver cómo se veía el Océano Pacífico ese día. Una persona puede simplemente disfrutar de la experiencia. El otro tiene que luchar para que la experiencia coincida con sus preferencias personales. En el caso del océano no es difícil ver que el momento que tienes ante ti no tiene nada que ver contigo, y tienes derecho a simplemente disfrutar de la experiencia. Debido a que generalmente no te identificas con el océano, esto es más fácil de hacer que con el resto de tu vida. Pero no hay duda, tu relación con lo que tienes delante es siempre la misma, ya sea que estés mirando el océano o tu vida. Estos momentos son simplemente lo que sucede en ese momento y lugar, en particular en el universo donde te encuentras. Nada de eso es personal, pero como parece que te tomas el momento que tienes frente a ti de manera tan personal, continuaremos nuestra exploración del mundo exterior mirando de dónde vino ese momento y por qué es así. Si deseas saber de dónde proviene el momento que tienes frente a ti, tiene sentido acudir a nuestros científicos. Ellos han investigado sobre esto desde Aristóteles y Platón. Desde el comienzo de nuestra existencia, los humanos nos hemos preguntado, ¿de dónde vino todo esto? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué está aquí? Si le preguntamos a los científicos de hoy, dirán que lo que estás viendo cuando miras el mundo exterior es en realidad una mezcla de objetos mucho más pequeños. Tu vista y todos tus sentidos están promediando estructuras moleculares. Como ya hemos explorado, en realidad no estás mirando el mundo, está entrando en ti a través de tus sentidos. Para ver cómo funciona esto, examinemos la naturaleza del color. Cuando miras el mundo, ciertamente parece tener color, pero aparte de la luz en sí misma, los objetos no tienen color.
La única razón por la que experimentas el color es porque la luz que rebota en los objetos tiene color. ¿Ves esto cuando examinas un prisma? Si haces pasar luz a través de un prisma, obtendrás diferentes colores. Se llama espectro electromagnético. La luz tiene diferentes longitudes de onda y percibes cada longitud de onda visible como color. Recuerda, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, constituyen los colores de la parte visible del espectro de luz. Cuando las ondas de luz golpean un objeto físico, los diferentes átomos y moléculas de ese objeto absorben algunas frecuencias de la luz y reflejan otras. Los objetos en sí no tienen color. Es la luz que se refleja en ellos la que tiene los diferentes colores que percibimos. Este es un ejemplo perfecto de cómo la verdad no siempre es lo que parece ser. Veremos esto una y otra vez al examinar la verdadera naturaleza de lo que experimenta la conciencia. Los científicos solían pensar que el átomo era la unidad más pequeña posible y que no podía subdividirse más. Hoy entendemos que un átomo está compuesto de electrones, neutrones y protones. Forma la unidad básica de todo lo que miramos todos los días. Podríamos detenernos aquí y divertirnos un poco con la forma muy personal en que vemos las cosas. Por ejemplo, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que te gusta algo? ¿Qué es lo que dices que te gusta? Si te gusta el color de la pared, es como decir que te gusta por parte del espectro electromagnético y no otras partes. Lo mismo ocurre con cualquier objeto exterior. ¿Realmente te gustan algunos átomos y otros no? Se pone un poco raro, ¿no? Esta verdad es muy poderosa, porque todo lo que estás mirando es un montón de átomos con luz rebotando en ellos. Después de cientos de años de estudio, los científicos nos han dicho que los átomos se juntan en moléculas a través de las leyes de los enlaces covalentes e iónicos. Esto puede parecer complicado, pero en realidad son solo las leyes del magnetismo que determinan qué átomos se unirán. Estas leyes a su vez determinan lo que verás en el mundo exterior. Ciertamente a este nivel puedes ver que no es personal. No tiene nada que ver contigo. No decides qué átomos o moléculas se unen de forma natural. Ha estado ocurriendo en todo el universo durante miles de millones de años. Nuestros científicos nos han dicho que actualmente solo hay 118 tipos diferentes de átomos en el universo conocido y 92 de ellos ocurren naturalmente en la Tierra. Estos son los que componen la tabla periódica de elementos. La tabla periódica representa los componentes básicos de lo que está viendo o interactuando con cada momento de tu vida. Esto no es solo en la Tierra. Todas las estrellas, los planetas y todo lo que encontramos en todas partes está hecho de estos elementos básicos. Muchos han estudiado ciencias naturales en la escuela, pero ¿y si aplican lo que han aprendido a su vida cotidiana? Lo que está frente a ti es simplemente la acumulación de cantidades masivas de átomos unidos por las leyes de la naturaleza. Todo es solo ciencia, nada es personal. Ser ofendido personalmente por el flujo de átomos cuando pasan a tu lado es tan ilógico. ¿Por qué te molestarías por cómo se unieron un montón de átomos? No te preocupes, antes exploraremos completamente el fenómeno de enfadarse personalmente por un montón de átomos. A partir de aquí, se vuelve realmente interesante, porque la pregunta es, ¿de dónde vienen los átomos? Ahora estamos investigando sobre el origen de la materia. Comprender de dónde provienen los átomos puede darte una idea de tu lugar en el universo. Todo lo que sucede en tu vida es que tu conciencia está mirando electrones, neutrones y protones, que se han juntado para formar átomos y moléculas. Dado que este es el mundo en el que vives, tomémonos un tiempo para explorar de dónde proviene todo. Entender esto tiene el potencial de alterar toda tu visión de la vida. Si estudias el origen de la materia, encontrarás que los científicos de todo el mundo están bastante de acuerdo en un modelo básico de creación.
Tienen entendido que hace unos 13.800 millones de años hubo una explosión gigante llamada Big Bang. Antes de esta explosión se pensaba que todas las galaxias y todo lo que hay dentro de ellas, toda la masa y la materia del universo, caben en un espacio más pequeño que en un átomo. Esto es ciencia moderna hablando, no una teoría loca. Con asombro y aprecio como nuestra meta, exploremos cómo la ciencia de la creación puede servir para liberarnos espiritualmente. Después del Big Bang, la energía que se expandía era tan caliente que no tenía forma ni figura. Era solo radiación desenfrenada. En una fracción de segundo, las partículas subatómicas comenzaron a formarse a partir de este campo de energía. Ningún elemento tal como lo conocemos pudo formarse porque la radiación era demasiado caliente y se expandía a la velocidad de la luz. Así el universo entero estuvo sin forma durante unos 380.000 años. Después de eso, la radiación se enfrió lo suficiente como para que las fuerzas fundamentales de la gravedad y el electromagnetismo pudieran unir las partículas subatómicas para formar los primeros átomos. Conocemos estas partículas subatómicas como electrones, neutrones y protones. Todo nació del campo de energía primordial y todas las partículas subatómicas que emanan de ese campo. La ciencia moderna llama esto el campo cuántico, y la física cuántica es la ciencia que estudia estas partículas subatómicas y cómo crean la materia tal como la conocemos. Los primeros átomos fueron hidrógeno, porque es la estructura más simple, un electrón negativo y un protón positivo. Debido a la fuerza del magnetismo, estas partículas se atrajeron entre sí para formar un átomo. A medida que los átomos de hidrógeno comenzaron a formarse, se acumularon masas y masas de espesas nubes de gas hidrógeno. A medida que estas nubes se adelgazaban, las partículas de luz subatómicas, llamadas fotones, comenzaron a escapar, y ese fue el comienzo de la luz tal como la conocemos. Es interesante que la Biblia diga: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso es bastante parecido a cómo lo ve la ciencia. En aquellos tiempos iniciales ninguna luz podía escapar de las nubes de gas ultradensas. Una vez que la expansión aclaró las nubes lo suficiente, de repente hágase la luz y fue la luz. Es sorprendente la similitud del comienzo de la creación, como se cuenta en Génesis y cómo se presenta en la cosmología moderna con base científica. Ahora que vemos de dónde provienen los átomos de hidrógeno, podemos explorar la fuente de los otros elementos que componen nuestro mundo. A medida que la expansión se ralentizaba aún más, entró en juego otra de las fuerzas fundamentales, la de gravedad. La gravedad, por supuesto, es la fuerza que tiene el efecto de juntar objetos que tienen masa. Dado que los átomos de hidrógeno tienen masa, a medida que los átomos se juntaron, la gravedad se volvió tan fuerte que fusionó dos átomos en uno. Cuando dos núcleos de hidrógeno se fusionan en uno, se crea un átomo de helio. Este proceso de fusionar elementos más livianos en elementos más pesados se llama fusión nuclear y ha estado ocurriendo en todo el universo durante cientos de millones de años. Vale la pena señalar que cada vez que se produce esta fusión de dos átomos, se produce una enorme liberación de energía atómica. De repente, las explosiones nucleares comenzaron a tener lugar en todo el universo, liberando una poderosa energía radiante. Este es el nacimiento de lo que llamamos las estrellas primarias. Una estrella nace de la fusión de átomos de hidrógeno, lo que libera enormes cantidades de energía y deja átomos de helio como subproducto. Puedes pensar en el helio como la ceniza que deja este proceso de fusión de hidrógeno. Donde quiera que las nubes de hidrógeno gaseoso fueran más espesas después del Big Bang, las primeras estrellas primarias comenzaron a arder. De ahí es literalmente de donde vienen las estrellas. Cada estrella que miras hasta el día de hoy nació a través del proceso de fusión de hidrógeno. Aunque todo eso comenzó hace 13.800 millones de años, hoy tenemos evidencia científica de ello. Las estrellas están naciendo en este momento y podemos observar el proceso.
si tienes binoculares lo suficientemente fuertes como para ver la nebulosa de Orión, verás gases con estrellas brillando en su interior. Las nebulosas como Orión y Cabeza de Caballo no son solo bellas imágenes de nubes de gas brillantes y coloridas, son viveros de estrellas. Las estrellas nacen dentro de esas nubes de gas a través del mismo proceso que ocurrió hace 13.800 millones de años, cuando se crearon las primeras estrellas. Las estrellas nacen y, como veremos, también mueren en un ciclo cósmico de vida que refleja lo que está sucediendo aquí en la Tierra. Es decir, que hasta ahora tenemos un universo limitado a gases de hidrógeno y helio y brillantes estrellas ardientes que iluminan el cosmos. Pero el mundo exterior, con el que interactuamos cada día, es mucho más complejo. ¿De dónde vino el resto? Para entender esto, primero debemos observar más de cerca el ciclo de vida de una estrella. A medida que los gases de hidrógeno dentro de una estrella continúan fusionándose, la gravedad atrae el helio producido hacia el núcleo de la estrella porque el helio es más pesado que el hidrógeno. Esto aumenta la atracción gravitacional del núcleo lo suficiente como para compensar el resplandor exterior de las explosiones causadas por la fusión del hidrógeno. Así es como la estrella se mantiene estable. ¿Qué sucede cuando la estrella se queda sin hidrógeno para fusionarse? La estrella comienza a morir. En las primeras etapas del proceso de muerte, cualquier hidrógeno que quede fuera del núcleo se encenderá y se expandirá hacia el exterior para crear una estrella gigante roja, que es muchas veces el tamaño de la estrella original. Para poner esto en perspectiva, cuando una estrella del tamaño de nuestro Sol comienza a quedarse sin hidrógeno para quemarse, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra. Pero no te preocupes, los científicos estiman que nuestro Sol tiene suficiente hidrógeno para arder durante otros 5.000 millones de años. Mientras tanto, a medida que una estrella deja de fusionar hidrógeno, la atracción gravitatoria del núcleo de helio será cada vez mayor porque ya no habrá explosiones de fusión para compensarla. La estrella comenzará a colapsar en su núcleo. Dependiendo del tamaño original de la estrella, su núcleo se desplazará hacia el espacio o la mayor fuerza de la gravedad en el núcleo será lo suficientemente grande como para comenzar a fusionar helio en elementos más complejos como el carbono. El proceso de fusión de estos elementos más complejos volverá a encender la estrella, incluso más caliente que antes. Dependiendo del tamaño de la estrella, estos agonizantes pueden continuar una y otra vez, ciclo tras ciclo. Más y más elementos complejos se convertirán en el subproducto de la fusión de elementos más livianos y eventualmente la estrella comenzará a colapsar nuevamente cuando se quede sin combustible. Cada vez que ocurre este ciclo de muerte se crean más y más elementos de la tabla periódica. ¿Cuántos de estos ciclos de muerte y renacimiento atravesará una estrella? Depende del tamaño original de la estrella. Cuanto más grande es la estrella, mayor es la fuerza gravitatoria ejercida durante su colapso y por lo tanto mayor es la fuerza disponible para reavivar el proceso de fusión de los elementos más complejos. En la mayoría de las estrellas este proceso se detendrá cuando el subproducto de la fusión sea hierro. Esto se debe a que el hierro absorbe más calor durante la fusión que el que genera el proceso de fusión. Por lo tanto, el hierro no soportará una reacción de fusión. Las estrellas grandes progresarán hasta que tengan núcleos de hierro rodeados por caparazones de los elementos restantes de los ciclos anteriores que no se quemaron por completo. Así se crearon los elementos más ligeros de la tabla periódica, del 1 al 26, todos los elementos desde el hidrógeno hasta el hierro. Recuerda que el propósito de esto es ver de dónde viene el mundo exterior. Por increíble que parezca, los elementos que componen nuestro mundo se forjaron en las estrellas. Toma tu cuerpo, por ejemplo. Ya hemos explicado de dónde vienen todos los elementos que componen tu cuerpo. Son los subproductos directos de lo que hace brillar a las estrellas. Casi el 99% de la masa del cuerpo humano
Se compone de 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Todos estos elementos son más livianos que el hierro, y por lo tanto fueron producidos por la quema de estrellas comunes. Sabemos todo esto como un hecho, no como una teoría. Los científicos han estudiado estrellas en todas las etapas del ciclo de vida estelar y sabemos de qué están hechas. Independientemente, algunas personas preguntan: ¿estos hechos científicos no desafían mi creencia de que Dios es el creador del universo? Una respuesta adecuada sería: por supuesto que no. Simplemente te muestra cómo Dios creó todas las estructuras del universo. Las estrellas son los hornos que se usaron para crear el universo. Cada átomo con el que interactúa se creó en las estrellas, y en este mismo momento miles de millones de estrellas están forjando más elementos. En Pittsburgh tenemos hornos de acero tan calientes que podemos forjar acero. Usamos ese material para construir nuestros rascacielos gigantes. Asimismo, las estrellas son los hornos que han forjado los átomos con los que interactuamos todos los días. Con suerte, nunca más volverás a mirar las estrellas de la misma manera. Ahora que hemos visto cómo las estrellas ordinarias crean los elementos más ligeros de nuestro mundo, podemos pasar a un tema más fascinante: cómo se crean los elementos más pesados de la tabla periódica, como el oro, el platino y la plata. Los elementos más pesados son todos aquellos con un número atómico mayor que el hierro. El hierro forma la línea divisoria porque absorbe más calor del que libera durante la fusión. Como tal, el hierro no emana suficiente energía térmica para evitar que una estrella colapse, a menos que la estrella original fuera excepcionalmente grande. Para empezar, una supergigante roja. Finalmente morirá cuando llegue a un núcleo de hierro. Lo que sucede durante la muerte de una estrella supergigante roja es uno de los eventos más sorprendentes del universo conocido y proporciona la fuente de energía necesaria para crear los elementos más pesados. Si la estrella es lo suficientemente grande antes de su colapso, la intensidad del colapso puede aplastar los átomos en el núcleo. En lugar de fusionar los átomos de hierro, esta tremenda fuerza empuja a sus electrones hacia el núcleo mismo. Como los electrones tienen carga negativa y los protones del núcleo tienen carga positiva, se atraen entre sí y forman neutrones, que no tienen carga. Una vez que esto sucede, todo lo que queda del núcleo de hierro es una masa de neutrones apretados. No quedan átomos, ni electrones ni protones. La intensidad del colapso de esta gran estrella hasta los neutrones ha destruido la estructura de la materia tal como la conocemos, y lo que queda es una estrella de neutrones, y es diminuta en tamaño pero enorme en masa. Las estrellas de neutrones son físicamente del tamaño de una ciudad, pero tienen una masa 300.000 veces mayor que la del planeta Tierra. La densidad de una estrella de neutrones es tan grande que si trajeras una cucharadita de ella a la Tierra, pesaría 12 billones de libras. La cantidad de energía liberada por el colapso del núcleo de la estrella hasta los neutrones es tan poderosa que crea una explosión colosal llamada supernova. Esta explosión es tan enorme que una sola supernova emite más luz que la luz combinada de todos los miles de millones de estrellas de su galaxia juntas. Es la explosión más brillante y poderosa que hemos descubierto en nuestro universo. Resulta que la enorme fuerza energética generada durante la explosión de una supernova es precisamente lo que se necesita para crear el resto de los elementos con los que interactuamos cada día. Lo que la fuerza de la gravedad no pudo hacer durante la creación de los elementos más livianos, la explosión masiva de una supernova puede hacerlo: fusionar los elementos más pesados. La próxima vez que mires tu anillo de bodas de oro o abras una lata, reflexiona sobre el hecho de que estos elementos requirieron el poder combinado de miles de millones de estrellas para existir. Estás rodeado por la miríada de objetos con los que interactúas cada día. Hay rascacielos gigantes y pequeños, sujetapapeles que entran sin esfuerzo a través de tus sentidos.
en tu raíz. Cada uno de estos objetos está hecho de átomos. Acabas de tomarte el tiempo para entender de dónde vienen todos estos átomos. Y como no los creaste tú, fueron creados en las estrellas. Esto debería servir para humillarte y dejarte asombrado por el poder de la creación que se manifiesta ante ti. Con suerte, este profundo sentido de humildad y asombro te ayudará en tu viaje espiritual hacia la libertad y la liberación. Acabamos de explorar de dónde viene el mundo que te rodea. Comenzó con el Big Bang, y luego se crearon todos los diferentes tipos de elementos a través del proceso de fusión atómica. Cuando las estrellas explotan al morir, toda la materia que se acumuló en sus capas exteriores es expulsada al espacio interestelar. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el silicio, el oro, la plata flotaban como nubes de elementos en el espacio. Luego, la gravedad se unió para formar los planetas. Así se formó el planeta Tierra con sus 92 elementos naturales, todos los cuales fueron forjados en las estrellas. Este proceso se ha prolongado durante más de 13.000 millones de años. Y todo, con lo que interactúas cada día, está compuesto de este polvo de estrellas, incluido tu cuerpo. Esta es la verdad, y debemos recordarla y contemplarla regularmente. Comenzamos con el hecho de que siempre hay un momento frente a ti. Solo abre los ojos y ahí está. ¿De dónde vino? Ahora sabemos. El momento frente a ti vino de las estrellas. Los átomos se cocieron juntos en los hornos solares y luego se juntaron en esta masa que llamamos Tierra. Estudiaste lo que sucedió después en la clase de ciencias. Los elementos se unieron para formar moléculas estables, como hidrógeno, según las leyes del electromagnetismo. Debido a la interacción de estas leyes, hay agua en los océanos. A medida que se formaron otras moléculas más complejas, crearon la sopa primordial a partir de la cual se formaron los organismos vivos. Cada parte de cada célula de tu cuerpo está compuesta de elementos creados en las estrellas, hace miles de millones de años. Esto explica de dónde viene tu cuerpo, pero no explica de dónde vienes tú. No estás hecho de átomos, eres la conciencia que es consciente de los objetos que están hechos de átomos. Tu cuerpo puede ser el resultado del largo proceso de evolución darwiniana. Pero, ¿qué hay de ti ahí dentro? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y por qué es así? Las ciencias naturales pueden explicar el exterior. ¿Pero qué pasa con el interior? Esto es exactamente lo que exploraremos. Lo que la ciencia ha descubierto sobre la realidad debería darte más respeto por la creación, no menos. El hecho de que podamos explicar estos eventos fenomenales que tuvieron lugar debería dejarte con una sensación de asombro. Solo mira cómo terminó después de 13.800 millones de años. Atrévete a mirar lo que tienes frente a ti con esta luz. Ahora que sabes de dónde vino todo, presta atención. Lo que está frente a ti es algo muy sagrado. Todo eso.